Vamos a platicar los siguientes minutos acerca de ese tema que es importante. ¿Cómo responde el intestino a la alimentación enteral? Muchas veces pensamos que le damos al paciente alimentación enteral a través de la sonda y que lo que le damos lo absorbe correctamente y quizá no hay ningún problema. Y aparece entonces la evacuación diarreica y decimos, ¿qué está pasando? O sea, empezamos a preguntarnos qué sucede. Le echamos la culpa a la alimentación y se hace un caos en los diferentes servicios porque no consideramos parte de la fisiología intestinal. Ya desde 1978, Wright describe el efecto de los nutrientes instilados en el duodeno. Demostró que había secreción de agua y electrolitos en el yeyuno. Demostró que la secreción de agua y electrolitos es semejante a lo que se encontraba en un estado postprandial normal, es decir, en un sujeto que no estuviera alimentado a través de sonda y que respondía a diferentes péptidos. En 74, Karen describe que el estímulo proabsortivo, que es inducido por la osmolaridad de los alimentos, y ese estudio no se consideró desde el punto de vista metodológico adecuado, ya que en el mismo se eliminó la participación del sodio en el proceso y solamente se perfundió glucosa y aminoácidos. Más adelante veremos que la cantidad de sodio que damos en una dieta enteral nos va a permitir de una forma adecuada que el paciente pueda tanto producir como reabsorber agua en forma óptima. ¿Qué otra cosa pasó en ese estudio? Que el globo intraluminal promovía secreción de algunos péptidos que favorecían la absorción. Con todo esto, en el año de 90, Raimundo realizó estudios de perfusión en voluntarios sanos y se investigó la respuesta a la alimentación enteral intragástrica e intraduodenal. ¿Qué midió él? Actividad motriz del intestino delgado, volumen de líquido que entra en el ciego y lo denomina flujo de entrada, y la tasa de infusión que nunca superó las 2.000 calorías o los 2 litros en 24 horas. Este punto es importante porque después de ese estudio de 90, el mismo Raimundo en 95 vuelve a hacer otra revisión, pero ahí se acaba. No hay más estudios que sigan investigando qué está pasando aquí. ¿Qué encontró él? Que en la alimentación postpilórica, la motilidad se convirtió en un patrón postprandial normal en el paciente alimentado con sonda, que se incrementaron los volúmenes de entrada al colon a partir de los volúmenes de ayuno, es decir, había una absorción neta de agua. En la intragástrica, ¿qué se encuentra? Que la motilidad y los volúmenes de entrada al colon fueron semejantes a los de ayuno, pero, muy importante, la motilidad no se mejoró y no era correcta. La diferencia entre esas respuestas se fundamentó entonces por la existencia de receptores que controlaban la respuesta del intestino delgado y que se localizaban en regiones proximales del mismo. Se observó que los individuos alimentados por vía intragástrica desarrollaron diarrea y con eso se genera que la hipótesis de que el trastorno o la presencia de diarrea derivada del uso de alimentación enteral tenía que ver más con aspectos funcionales del colon que con la propia característica de la fórmula de la mezcla. Volvió a hacer otro estudio para evaluar qué pasaba en el colon y aquí encuentra lo siguiente: 2 grupos de estudio, uno para determinar el transporte de agua y electrolitos en el colon, el segundo para evaluar la respuesta de motilidad. De nuevo se infunde por vía intragástrica e intraduodenal, pero aquí ya introduce el uso de una dieta polimérica estándar con 2 concentraciones diferentes. La primera es una dieta de carga baja, donde había 1.4 kilocalorías por minuto se infundía y esto equivalía a 8.75 gramos de nitrógeno. Perdón, aquí debe decir mililitros. Una dieta de carga alta donde infundía 2.8 mililitros por minuto, que equivalía a 4.2 kilocalorías y 26.1 miligramos de nitrógeno. ¿Qué encontró él? Él concluyó a partir de su investigación que la secreción de agua, cloro y sodio en el colon ascendente durante la infusión intragástrica con ambas cargas, tanto una carga elevada de calorías como una carga baja de calorías y de volumen, por tanto, presentaba esta secreción incrementada y esto aumentaba el riesgo de diarrea. Sin embargo, en la alimentación intraduodenal, solo en presencia de carga alta
más de 2 mililitros por minuto, empieza a encontrar la secreción de agua y sodio. De tal manera que la secreción incrementada correspondía a 120 mililitros por hora. El colon distal hubo absorción similar en ayuno y en los 3 grupos de alimentación. Esas gráficas son poco claras, pero aquí podemos observar lo que sucedía. Gástrico y duodenal. Si nosotros observamos a nivel gástrico, el aporte de agua llega a ser tan alto como 300 mililitros en presencia de alimentación. Y a nivel de alimentación intestinal o pospilórica, vemos que la cantidad de agua secretada disminuye. Por tanto, en este grupo el riesgo de aparición de diarrea y deshidratación relacionada con este evento era muy alto. Con carga alta de sustrato, vemos lo que pasa. Solamente en algunos momentos con la carga intraduodenal se presenta, nunca supera los 200 mililitros. Sin embargo, con la carga gástrica llega a superar con un máximo 350 mililitros. Aquí vemos lo mismo. Aquí vemos la cantidad de desplazamiento de agua en mililitros por hora y vemos que a nivel gástrico el desplazamiento es muy alto, más de 300 mililitros. En el duodenal queda con 200 y muy semejante a los rangos de ayuno que se mantienen en una capacidad absortiva de 100. Con dietas de carga alta, el desplazamiento es más grande, incluso con el duodenal. ¿Qué se concluye? Que la actividad motriz segmentaria del colon no cambia con las dietas de carga baja. Es decir, si yo le doy a un paciente una dieta que tengamos por mucho 1.4 kilocalorías por cada mililitro en una infusión que no supere los 2.000 mililitros en 24 horas, voy a tener una actividad motriz apropiada. Sin embargo, si yo pretendo dar infusiones mayores con cargas calóricas mayores a esto, se va a suprimir la actividad motora desde el inicio de la infusión intragástrica y a las 3 horas de la infusión intraduodenal. Es decir, yo le doy a un paciente por vía intragástrica y desde el inicio va a tener trastornos de motilidad colónica. Y si le doy por vía intraduodenal, a las 3 horas voy a tener esta aparición, de tal suerte que debemos de elegir qué le vamos a dar al paciente. Aquí viene un gráfico con los minutos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos los rangos de inhibición de motilidad. Esto es para la cuestión gástrica, es para la cuestión duodenal. Se demuestra entonces que la secreción de agua y electrolitos en el colon ascendente, tanto en alimentación intragástrica e intraduodenal, existe, que se suprime la actividad motriz segmentaria en colon distal en dietas de carga alta. Y la secreción estimada es de 2.24 mililitros por minuto, lo que equivale a 3.2 litros por día, y esta condición puede explicar la presencia de diarrea en el paciente alimentado enteralmente. Es decir, muchas veces le echamos la culpa a la dieta. Decimos la dieta está mal preparada, está contaminada, está hiperosmolar, cuando realmente lo que sucede es que las velocidades de infusión y la composición de la propia dieta nos va a favorecer una secreción incrementada, como mencionaba, cuando damos aportes de carga alta. ¿A quién se le echó la culpa de todo esto? Al neuropéptido YY. El neuropéptido YY se libera por las células L del intestino, que están localizadas en ilion y colon, principalmente en recto, páncreas y cerebro. Y sus acciones fisiológicas son: a nivel del estómago, inhibe la secreción de pepsina y ácido clorhídrico y retrasa el vaciamiento gástrico. En el intestino delgado y el colon se inhibe la actividad muscular del yeyuno, del colon, y produce vasoconstricción de vasos intestinales. Y aquí está lo que se observa en esos estudios. El alimento y ayuno en el círculo oscuro, si nosotros vemos las cargas gástricas bajas, el péptido se incrementa prácticamente en mismas cantidades, con cargas altas, fíjense hasta dónde va el péptido, de tal manera que la carga duodenal baja es la que nos permite mantener una secreción apropiada que no altere la motilidad del intestino.
Y eso nos lleva a algo que tenemos que revisar. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Hay un concepto que es DANE, diarrea asociada a nutrición enteral, y como la definimos desde el punto de vista subjetivo, como la diarrea comunicada por el propio paciente. Tengo diarrea. Fisiológico, incrementa la evacuación en rangos superiores a 200 mililitros en 24 horas, y desde el punto de vista objetivo, en este estudio, lo definieron como más de 5 evacuaciones al día con un volumen superior a 1000 mililitros en el paciente alimentado enteralmente. Y aquí tenemos en este cuadro una descripción en diferentes condiciones para hablar de diarrea. ¿Por qué es esto importante? Porque la diarrea asociada a nutrición enteral, que es lo que nos va a comprometer más el estado de hidratación de nuestro paciente, es que no está correctamente establecida su frecuencia. Hay grupos que reportan 0% de aparición y hay grupos que dicen a todos les da diarrea. Por porcentaje de pacientes del 20.7 al 72.4. Por días de diarrea desde 1.7 hasta 25.6. Es más frecuente en unidades de cuidados intensivas. Requiere de prácticas clínicas apropiadas, pero también requiere un diagnóstico diferencial de la aparición de pseudodiarrea en el paciente en estado crítico. Aquí hay varios criterios con varios autores y varias revisiones. Si se dan cuenta, los porcentajes van desde un 15% hasta un 55%, utilizando criterios ya sea subjetivos u objetivos. ¿Cuáles son los mecanismos de esta condición? Son dos los mecanismos fundamentales. Los mecanismos de resorción hídrica del colon que son insuficientes para manejar el volumen precedente del intestino delgado. Y aquí se fundamenta tenemos el aspecto racional de lo que mencionábamos anteriormente. O bien cuando la secreción intestinal supera la capacidad de resorción hídrica. ¿Cuál es el problema? Determinar con exactitud cuál es la causa, y este es de origen multifactorial. La clasificación tradicional de la diarrea osmótica, secretora y exudativa no nos permite adentrarnos directamente en la evaluación de DANE. ¿Qué condiciones hay desde el punto de vista etiológico para esta condición? Factores relacionados con la dieta, relacionados con la técnica, infecciones, fármacos administrados y patología subyacente. Vamos a empezar rápidamente con los aspectos relacionados en la dieta. Es una creencia común pero errónea, y solamente se ha documentado que en menos del 20% de los casos la dieta es la responsable de la diarrea en el paciente con alimentación enteral. La hiperosmolaridad es una causa importante. Aquí hay un incremento de la secreción hídrica intestinal para tratar de llevar a normosmolaridad. O resorción insuficiente que no compensa esta ganancia hídrica por trastornos de motilidad a nivel del colon. Contenido de lactosa en la fórmula. Algo que influye también es el contenido de grasa y vitamina A en las dietas enterales. Pacientes con insuficiencia pancreática van a generar problemas al no tener una secreción apropiada de enzimas. Eso se ve en las dietas o en las fórmulas enterales que tienen un 20% o más de grasa en su composición. El contenido de vitamina A. Dietas inferiores a 10.000 unidades van a asociarse con diarrea, y eso está en relación con la capacidad absortiva del epitelio intestinal, principalmente en pacientes desnutridos. Y lo que les mencionaba hace un instante, el contenido de sodio en la dieta. Se ha demostrado que el incremento de la secreción de sodio y agua en el ayuno se da cuando nuestras alimentaciones enterales poseen menos de 90 miliequivalentes de sodio en su composición. De tal manera que cuando prescribimos dietas hiposódicas, moderadas, estrictas, estamos aportando menos de esa cantidad, y esto por sí solo es causal de una pérdida de líquido. En las técnicas de administración, solamente recalcar la temperatura de infusión de la dieta. Se ha visto que la alimentación intragástrica a baja temperatura retrasa el vaciamiento y que incrementa la posibilidad cuando se administra muy fría. Y muchas veces le pedimos a los pacientes que consuman la dieta fría, y eso nos va a generar. Las alteraciones que da la baja temperatura va a modificar la motilidad del colon en relación con la administración intragástrica. Factores infecciosos, solamente para hacer mención a ellos, los fármacos que estamos dando y la patología subyacente
que puede favorecernos. Y enfatizamos desnutrición toda vez que es una causa común en nuestros hospitales. ¿Cómo lo prevenimos? Utilizamos dietas enriquecidas con fibra dietética, que finalmente va a ser un sustrato para disacaridasas, y estas van a incrementar la síntesis de ácidos grasos de cadena corta en el colon, y esto va a favorecer la absorción de agua a este nivel. El uso de probióticos también ha sido recomendado en prevención y tratamiento de esta diarrea relacionada con nutrición enteral y econutrición, probióticos y prebióticos en combinación. De tal manera que esto es lo que nos va a permitir que nuestro enfermo prevenga esta condición. Luego entonces, la hidratación en un paciente que alimentamos enteralmente tiene que ver no solamente con el volumen, sino con la cantidad de volumen que le infundimos. A mayores volúmenes vamos a tener menor capacidad de absorción y mayor riesgo de secreción por el propio intestino de agua y electrolitos, y por lo tanto la aparición de diarrea. El considerar a la propia dieta enteral como responsable de la diarrea debería ser un diagnóstico de exclusión y aceptarle solo en caso de ausencia de otros factores conocidos que produzcan diarrea. Es decir, nosotros debemos de descartar todos los demás factores que mencioné antes de decir que el paciente alimentado enteralmente tiene diarrea y por ende deshidratación en relación a la fórmula. Y el segundo mensaje que quiero dejarles es que debemos de medir lo que nuestro paciente va a absorber. Dietas que son hipercalóricas con poco volumen, ya vimos, van a alterar la producción o la secreción de agua y sodio tanto en el colon, y no importa si le damos por vía gástrica o pospilórica. Dietas con un bajo aporte de caloría y volumen no superior a 2.000 mililitros son las óptimas para que el paciente prevenga esta condición. Y yo les agradezco que me hayan escuchado.